Hola chicos, bienvenidos al curso de Literatura 1 que vamos a cursar pues en este semestre y en esta modalidad de virtual. Pues bien, con la misma dinámica que estamos circulando en la materia de filosofía, lo vamos a realizar también en esta materia de literatura. Les voy a colocar en este pizarrón pues el pequeño temario que vamos a utilizar en esta sesión y pues con base a estas preguntas vamos a aperturar nuestro tema. Las preguntas son las siguientes. ¿Qué es la literatura? ¿Tenemos problemas con el hábito de leer? ¿Y por qué debemos acercarnos a la literatura? Pues bien, vamos a comenzar esta sesión. Listo. Pues bien, antes de dar inicio, me gustaría compartirles pues un capítulo de una obra llamada como una novela de un autor llamado Daniel Pennac. Solamente, bueno, este primer capítulo se llama El nacimiento del alquimista y solamente les voy a compartir un breve fragmento que viene ya del pensamiento del argentino Jorge Luis Borges, pero también Penna lo retoma con una contundencia importante. Dice de esta forma: el verbo leer no tolera el imperativo. Es una versión que comparte con algunos otros verbos, como el amar y el soñar. Claro que se puede intentar. Se puede decir, por ejemplo, ámame, suéñame o lee, pero lee, pues buena vida, te ordeno leer. Sube a tu cuarto y lee. Resultado, ninguno. Se duerme sobre el libro. De pronto le parece que la ventana se abre hacia algo muy deseable. Por allí se evade para escapar al libro. Bien, pues con este pequeño fragmento vamos a iniciar esta pequeña sesión que espero dure también cerca de entre 20 a 25 minutos. ¿Qué es la literatura? Hay que contemplar a la literatura como un arte, una forma de expresar ideas, emociones, sentimientos, sobre todo sentimientos, porque la literatura tiene una función de lenguaje emotiva. Lo que busca es darle al lector sensaciones de una emoción, de acobijarlo bajo una idea, de presentarle un escenario y una situación que le permita estimular su imaginación. Y esto pues hace el autor de cualquier obra. Muchos de ellos no con esa intención, ¿no? Se escribe para purgar, no para reconocer, ¿no? También hay una serie de escritores que buscan reconocimiento, ¿no? Pero como Pablo Coelho, Cuauhtémoc Sánchez, etcétera, ¿no? Es una pseudoliteratura, pero de esa no vamos a hablar. La literatura hay que entenderla desde su etimología latina, que es literae, y significa letras. Y hay que entender también que el primer sistema de escritura pues nace en una de las primeras civilizaciones, que es la Mesopotamia, ya cerca de hace ya más de 6.000 años antes de bueno, hace más de 6.000 años antes de esta época. Um, eh, Hay que entender también que la literatura no solamente está conformada por un solo género, ¿no? La literatura también va a aperturar distintos géneros literarios, y estos a su vez van a explayar subgéneros literarios. Uno de los géneros literarios más comunes es el de la prosa o el de la narrativa, y en este género literario pues vamos a encontrar principalmente el cuento, la leyenda, la fábula, la historieta, etcétera. Vamos a ir a lo largo de este curso explorando cada una de las aportaciones de distintas épocas por la cual está clasificada la literatura, desde la literatura en la antigua Grecia, la literatura medieval, la literatura renacentista, la literatura neoclásica, barroca, neoclásica, el romanticismo, el realismo,
el modernismo, los contemporáneos y con estos pues el boom latinoamericano. Entonces vamos a irlos explorando por esta cronología, pero poco a poco. La literatura como tal, entonces, pues vamos a tratar de simplificar esta definición como el arte de expresar a través de la escritura, por medio de la escritura, ideas, emociones, sentimientos propios del autor, ¿no? Que surgen pues por parte de su historicidad, ¿no? También el autor está hecho por parte de la historicidad en la que nace. Por ejemplo, uno de los grandes autores como lo es Octavio Paz, pues no hubiese sido Octavio Paz si no hubiese nacido en las circunstancias en las que nació, ¿no? En esta geografía que es México, en, y bajo el escenario político y económico también en el que circulaba. Entonces, de esa manera vamos a trabajar con la literatura. La siguiente interrogante dice, ¿tenemos un problema con el hábito de la lectura, de leer? Sí, definitivamente existe un problema propio de un país como en vías de desarrollo como lo es nuestra nación, como lo es México. La mayor parte de las personas que nacemos en un país como este, pues buscamos como tal eh, introducirnos en el trabajo en el trabajo que sea remunerado, ¿no? Estamos incluso tiene mucha relación con lo que vimos en la primera sesión de filosofía, que son las ideas dadas, ¿no? Las ideas que están en nosotros pues son dadas, ¿no? Realmente están ahí introducidas, ya sea por nuestra familia, ya sea por los medios de comunicación, ya sea por el escenario político y económico, etcétera, ¿no? Entonces estas ideas pues las vamos reproduciendo y una de las ideas importantes de un país como es que la lectura no tiene una trascendencia, no tiene una importancia. La lectura no sirve para generar dinero, ¿no? Y este es un error muy común que comete la mayoría de la sociedad regularmente cuando nacemos y lamentablemente a veces muchos de nuestros padres pues también han ido reproduciendo esta idea y no nacemos co, con este hábito dado, ¿no? O un hábito enseñado de la lectura. Desde muy pequeño se nos enseña, disculpen si se escucha interferencia, pero está lloviendo. Es curioso, está lloviendo y además hace muchísimo calor. Pero en fin, eh, cuando se es niño regularmente pues se va a, a la tienda, al mercado y regularmente pues lo que si uno llega a husmear en la sección de libros o se introduce a una librería, pues los padres, ¿no? Inmediatamente, no lo toques, déjalo ahí, ¿no? No te lo puedo comprar, no es necesario, no lo necesitamos. Entonces se empieza a ver a los libros como un gasto, como si fuese una fuga, ¿no? Una fuga económica, pero no se le ve como inversión, ¿no? Y esa es la diferencia entre un lector y una persona que no tiene el hábito de la lectura. Que consumamos la figura de libro como si fuese un gasto innecesario, como si no tuviera una mayor aportación, ¿no? O a lo mejor los compramos para adornar el estante y decir, bueno, ya hay unos libros que se vean bonitos, ¿no? Estéticamente. Sin embargo, el, el libro es una inversión porque en él está acumulado una historia que a lo mejor el autor nos quiere presentar, ¿no? Una historia en la cual a través de su capacidad narrativa nos empieza a introducir en ella, nos empieza a dar una especie de encanto y con ello pues nos vamos dejando llevar, ¿no? Por la tinta del autor. Sin embargo, bien, ese es el primer problema que tenemos en un país como este, ¿no? No admiramos o contemplamos el libro como una inversión,
como una oportunidad para poder conocer los pensamientos de aquellos grandes autores que ha dado la humanidad. ¿Por qué será que tenemos esta creencia? Bien, pues vivimos en un país donde la tendencia como tal es dedicarse, ¿no?, a un oficio o a una profesión de corte tecnócrata, que responde y obedece a las necesidades propias de un sistema económico. Y este sistema económico pues orienta al ser humano, al sujeto, a introducirse a donde cree que va a ser bien remunerado, ¿no? Y deja atrás las letras, deja atrás el nutrimiento que podemos tener hasta de forma espiritual, ¿no? Que podemos conectarnos o podemos hacer crear esta sinergia con una persona ya muerta, como lo es el autor de algún libro. Entonces, esta es una gravidez, ¿no? Y si lo vemos ya de una forma estadística, pues podemos compararnos con los principales países que leen, son grandes lectores. En promedio llegan a leer de 3 a 4 libros mensualmente, invirtiendo solamente unos 40 minutos al día de la lectura, entre 20 páginas, ¿no? Si lo vemos con esta fórmula, pues en una semana yo leería 140 páginas, ¿no? Entonces, más o menos es un volumen común, ¿no?, propio de un libro, 140 o 300 páginas en 15 días. Sin embargo, pues en un país como este o en esta dinámica en la que circulamos, pues nos vemos varados por demasiados obstáculos que buscan contener nuestra capacidad de pensar, de reflexionar, de tener esta cercanía como con las humanidades. Y una de ellas pues es el uso, por ejemplo, del celular, ¿no? O sea, un ejemplo, ustedes ahorita están viendo la sesión, pero no signifique que a lo mejor este material no sea con un poco trascendente para la materia. Entonces, ese es un problema muy grave, ¿no? El mexicano como tal no tiene un orden de su vida, ¿no? Vive al día. El día hace y su circunstancia hace que él no pueda tomar decisiones que le permitan acercarse a ser auténtico, porque lo engloba en una dinámica que no le permite preguntarse por sí mismo. Entonces, esta dinámica no le permite tampoco acercarse al libro. La siguiente y última pregunta es: ¿por qué debemos acercarnos a la literatura? El por qué es una conjunción interrogativa que contesta que da una razón, que va a explicar una causa. ¿Alguna vez se han preguntado por qué hay ciertas personas que gustan de leer y estas personas a lo mejor tienen un comportamiento extraño? Con extraño me refiero a esta figura que es verdaderamente el rebelde, ¿no? Por ejemplo, y aquí me gustaría explicar este concepto, confundimos constantemente el concepto de rebeldía con a lo mejor pintarme el cabello, a vestir de forma extravagante, hacerme un tatuaje, perforarme la oreja. Sin embargo, eso no engloba la rebeldía, ¿no? La rebeldía como tal es un acto que va en contracorriente de la dinámica social. Y si asimilamos las acciones que enlisté anteriormente, pues nos damos cuenta que esta dinámica corresponde a esta sociedad. No digo que esté bien o está mal, sin embargo, se está obedeciendo a este liberalismo amplio. Que vivimos en una sociedad a donde pues cualquiera se puede expresar de cualquier forma, ¿no? Hasta de un lenguaje no verbal, como lo es lo que mencionaba anteriormente, ¿no? El tatú, el piercing, teñirme el cabello, la forma en la que he visto.
Pero, ¿qué entonces es ser rebelde verdaderamente, ¿no? Verdaderamente el rebelde es quien nada contracorriente, ¿no? La mayoría de las personas no acostumbra el hábito de la lectura, entonces el rebelde es quien realmente se acerca a la figura de la lectura, ¿no? Dice Salvador Allende que ser joven y no ser revolucionario es una contradicción hasta biológica, ¿no? Hasta biológica, es contundente. Pero nos damos cuenta que ahora esta nueva generación, estas nuevas generaciones en las que ustedes existen y las próximas pues están acercadas al alienamiento y a funcionar a esta dinámica, ¿no? De ocupar mi tiempo haciendo a lo mejor un TikTok, deslizando continuamente mi celular para ver algún meme, ¿no? Entonces, este ocio con una connotación negativa, pues no le permite al sujeto realmente acercarse, ¿no? Entonces, ¿por qué es necesario ¿por qué es necesario interesarse por la literatura? No solamente por la literatura, ¿no? La literatura conforma el grupo de las artes y pues también podemos interesarnos por otras artes, como es la música, como lo es la pintura, la arquitectura, la escultura, el teatro, la cinematografía, etcétera. Entonces, estos acercamientos al arte nos va a permitir realmente humanizarnos, nos va a permitir despertar nuestro sentido humano, nuestra capacidad de yuxtaponernos con las otras personas, asimilar otras situaciones. Cuando uno lee una novela, por ejemplo, se identifica con algún personaje, ya sea con el antagonista, con el coprotagonista, con el propio protagonista, pero nos vamos identificando y el autor nos permite esta descripción, nos hace una descripción tan precisa que estimula nuestra imaginación y creatividad, que nos permite también asimilar la importancia de la estimulación de nuestra imaginación, porque vaya, ¿no? Si ustedes no es lo mismo ver una novela que pues prácticamente está digerida, ¿no? Prácticamente el personaje tal pues es de alguna forma, ¿no? Ya el director le dio una forma propia para el director, ¿no? Él eligió al personaje, al actor o a la actriz y esa forma es la que tiene ahora el personaje, ¿no? Un ejemplo muy claro pues son estas sagas juveniles, por ejemplo, ¿no? Los Juegos del Hambre, Crepúsculo, que ya no le permiten al lector asimilar a un personaje distinto a lo que es el actor, ¿no? Y entonces se pierde este encanto literario. Es importante acercarse a la literatura para poder estimular nuestra imaginación, nuestra creatividad, porque estamos perdiendo nuestro sentido de autenticidad, nuestra capacidad incluso de humor, ¿no? Es curioso que ahora ustedes se sientan tan relacionados, por ejemplo, con los memes, ¿no? Quiere decir que hay una falta de sentido de humor, ¿no? Auténtica. Ya incluso hasta les están arrebatando su capacidad de generar una broma, un chistorrete por ahí, ¿no? Y ahora todo lo relacionamos con memes, ¿no? Ah, como el meme tal, como el meme tal, ¿no? Como el meme tal. Entonces, si nos damos cuenta, estamos obedeciendo como tal a esta dinámica propia de nuestro sistema político, económico y social. Entonces, bueno, ya espero que puedan contestar estas tres preguntas. En la plataforma de Classroom les voy a dejar un pequeño material. Les voy a dejar dos cuentos importantes. El primero se llama La tienda de la verdad, de Jorge Bucay. Ese es el primero. Y el segundo texto ya lo conocen. También es un texto que trabajo mucho en esta primera sesión de literatura. Seguramente recuerdan que ya lo hemos leído. Me parece en primero o segundo grado. Es un pequeño cuento de Juan Rulfo que se llama Es que somos tan pobres. Entonces vamos a retomar estos dos cuentos y vamos a trabajar la siguiente sesión con ambos materiales. Pues bien, esta es
sesión número 1 de literatura. Espero tengan un bonito día y gocen de mucha salud. Nos vemos en la próxima sesión.